Estamos ya en el encuentro número 3 de filosofía peronista para recordar una vez más el lema esencial de esta materia, según la cual el hombre, la mujer, el ser humano puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida, como puede resultar, por ejemplo, el tener en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano, como la tarea fundamental de una militancia y de una acción política. Y seguimos siempre desarrollando el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, la teoría que explica el principio peronista de que el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por lo tanto es dignificable, y este principio determina el modo y la manera de vivir peronista. O sea, determina la concepción del hombre, la concepción del ser humano con otras características que vimos ya ayer, determinan el modo de vida de una comunidad. Y para insistir en la necesidad de recuperar la Escuela Superior Peronista o algo igual o mejor a lo que habían hecho los primeros peronistas del año 51 al 55, me permito recordar de nuevo que en aquel momento la Escuela Superior Peronista tenía 4 ítems. El primero era la doctrina y teoría de la acción política con la materia conducción política de Juan Domingo Perón. El segundo tema era mística del movimiento peronista con historia del peronismo de Eva Perón. La tercera materia es la que estamos tratando de desarrollar ahora, los principios básicos de la doctrina peronista con 4 materias fundamentales: filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista. Y el cuarto ítem o el cuarto tema era la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, donde estaban incluidas las materias de organización peronista, técnica del adoctrinamiento y realizaciones del peronismo. Me permito recordar una vez más estas materias de la Escuela Superior Peronista, porque deberíamos volver a tener una escuela o una universidad donde se enseñen estas cosas para convertir, como decía Perón y Evita, a la masa en pueblo con conciencia política y social, con organización política y social y con personalidad política y social. Y vamos a ver hoy a la segunda parte del capítulo primero, que se refiere en este caso a la definición de justicialismo. Tema importante, si los hay, dentro del peronismo. La verdad número 14 del peronismo, que vamos a ver enseguida a continuación. Pero en todos los encuentros me voy a permitir recordar a todas y a todos el principio fundamental filosófico del peronismo, que yo lo encontré en Técnica del Adoctrinamiento en el tema 2.4 como figura ahí, y que reza de la siguiente manera: el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y esa dignidad desde ya es el fundamento de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden, de salud, educación, vivienda, etcétera, 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 para lo cual deberíamos trabajar los peronistas
de manera que lograr la felicidad del pueblo, o sea, el ejercicio pleno de todos los derechos por parte de todos los habitantes de nuestra nación y la grandeza de la patria tomado en conjunto. Por otro lado, este principio incluye el tema de que el hombre, la mujer, el ser humano es principio y fin en sí mismo, o sea, tiene valores individuales. Por otro lado, tiene una función social, todo ser humano tiene una función social, todo hombre o toda mujer no es una entelequia aislada, sino está inserto en una comunidad. Nosotros hablamos del hombre, de la mujer, del ser humano, inserto en la comunidad organizada. Y por último, para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales porque es una armonía de materia y espíritu. Empezamos entonces con la definición de justicialismo, como nos lo explicaron los primeros peronistas en esta materia de filosofía peronista. Y la verdad número 14 del peronismo, que Perón enunció un 17 de octubre de 1950 en la Plaza de Mayo, con el siguiente acápite, diríamos, o con la siguiente introducción. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista, dijo Perón antes de empezar la enunciación de las 20 verdades. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practique, para que viva feliz según ellas y también para que muera feliz en su defensa si fuera necesario. Y la verdad número 14 del justicialismo dice que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Tema importante, si los hay, y polémico también para algunos compañeros. Todo lo que vamos a compartir hoy con ustedes se refiere a una explicitación o una explicación que hacen los primeros peronistas de esta definición de justicialismo. Entonces empiezan diciéndonos que filosofía etimológicamente quiere decir amor a la sabiduría. La palabra está compuesta por dos vocablos griegos, filos, que significa amigo, y sofía, que significa sabiduría, cosa que es bien conocida por todos y todas. En un sentido muy general, se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo y de la vida. Y la filosofía peronista también es una determinada concepción del mundo y de la vida. Analizaremos por parte la definición de filosofía justicialista contenida en la verdad 14ª del peronismo y empezaremos por el primer tema. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Es una nueva orientación de pensamiento y de acción, revolucionaria y progresista. Repito, el justicialismo es una nueva orientación de pensamiento y de acción, no de pensamiento solo, sino de pensamiento y acción, revolucionaria y progresista, que llamamos nueva en oposición al pensamiento y a la acción retrógrados de la oligarquía argentina, respecto también de las formas predominantes en el mundo de hoy. Estamos hablando del mundo del año 50, que no es muy distinto al de 2000
al día de hoy, martes 11 de febrero de 2020. Y respecto de las formas predominantes en el mundo de hoy que podemos polarizar en liberales, ahora llamadas neoliberales, y totalitarias, en que son las dos formas en las que se desarrollan los sistemas de gobiernos en el mundo actual. El creador de esta nueva orientación no limitó su genio a la estructuración de un sistema de ideas que condensara las aspiraciones más nobles de los hombres y mujeres, sino que supo hallar los medios de realizarlas en su pueblo y en su tiempo. Perón, toda la doctrina peronista, él la enunció después de realizarla. La transmitió a los trabajadores del 43 al 45. El resultado de eso fue el 17 de octubre que posibilitó las elecciones, ganar las elecciones de febrero del 46. Del 46 al 51 realizó la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Recién en 1952, en la ley, en el artículo 3 de la ley referida al segundo plan quinquenal, Perón establece la definición de doctrina peronista o justicialismo como la doctrina que tiene como finalidad primera alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política que ya había realizado. O sea, para ampliar este concepto que expresan acá los primeros peronistas, el creador de esta nueva orientación no limitó su genio a la estructuración de un sistema de ideas que condensara las aspiraciones más nobles de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, sino que supo hallar los medios de realizarlas en su pueblo y en su tiempo. Esta praxis verdaderamente revolucionaria, conjunción de ideas y realizaciones, las dos cosas, ideas y realizaciones, es totalmente nueva en el mundo, en aquella época y sigue siendo en el mundo de hoy. Estamos entonces que es una nueva filosofía de la vida en el sentido de que defiende y ayuda a la vida del hombre y la mujer. Defiende y ayuda a la vida del hombre y la mujer, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales, al darle elementos para su progreso físico y espiritual. Esto, en mi humilde opinión, sería la definición de lo que en la definición de doctrina peronista decimos la felicidad del pueblo. O sea, es una filosofía de la vida que en el sentido de que defiende y ayuda a la vida del hombre y de la mujer, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales a través de la posibilidad del ejercicio de todos los derechos y al darle elementos para su progreso físico, no solo físico, sino también espiritual, alimentando no solo el cuerpo, sino también el alma, como dice Perón en otros lugares. Aclaremos que nuestra filosofía no está emparentada con las llamadas filosofías de la vida de algunos pensadores contemporáneos, filosofías que conceden preponderancia a los valores vitales sobre los racionales. Dicho de otro modo, a la vida en un sentido meramente instintivo sobre la razón. La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad. Un hombre y una mujer de mente y cuerpo plenamente desarrollados y equilibrados. Un hombre y una mujer con vocación fraterna.
con la segura alegría que le da su fe en la grandeza del destino humano. Tal es el alcance de la primera parte de la definición que afirma que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida. Por otro lado, decimos que es simple, porque la filosofía peronista es simple en su estructura. Va sin rodeos a la verdad, según nos lo transmiten aquí los primeros peronistas. Enfrenta en forma clara los problemas fundamentales y los resuelve por principios sencillos y concretos, fácilmente inteligibles por cualquier mentalidad. Basta que esa mentalidad esté guiada por el sentido común y por los anhelos de comprensión de las necesidades humanas. Cuando decimos, por ejemplo, el principio fundamental que define a la doctrina peronista, cuando decimos que la finalidad suprema es alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, creo que es fácilmente comprensible para todos y a todas. Desde ya que además tenemos que explicarlo, pero el sentido común nos lo indica con claridad. Es doctrina de amor y de verdad, simple como ellos mismos, o sea, como el amor y la verdad, inspirada en la realidad eterna del hombre y la mujer, en sus grandezas y miserias, en sus triunfos y en sus derrotas. Las otras filosofías son inaccesibles al pueblo, en muchas de ellas, sí. Casi siempre sus teorizadores se desenvuelven en un plano abstracto donde no llega la realidad de la vida. Están hechas para servir a ciertas élites que disfrutan del ocio necesario para estériles divagaciones en muchos casos, mientras el pueblo trabaja para ellas, falto de una filosofía comprensible que le muestre la causa de sus dolores y el camino de su liberación. Y el camino de su liberación. Tarea esencial en el peronismo. Por otro lado, el justicialismo es una filosofía práctica. Vamos a ver en qué sentido. Es práctica porque enseña a obrar. Todo lo que estudiamos en el peronismo es para llevarlo a la práctica. Es práctica porque enseña a obrar. La acción y la realización son caracteres típicos de la filosofía peronista. Por eso es una filosofía de la acción. No habla en abstracto de lo que habría que hacer por el hombre y la mujer en general, sino que da el criterio para resolver los problemas de la vida diaria. La afirmación de Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es una magnífica síntesis del espíritu práctico de nuestra ideología. Las soluciones dadas por Perón a viejos problemas después de tantos años de inacción de los partidos políticos son la mejor demostración de la practicidad de esta filosofía. Y entramos en un tema esencial para el peronismo. El peronismo es popular. El peronismo es popular. El justicialismo es popular. Porque se preocupa primordialmente del trabajador y la trabajadora, que siempre fue dejado de lado por la filosofía y del conjunto de estos que constituyen lo que despectivamente se llamaba la masa popular. Es así nomás. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna es su despreocupación por la realidad del pueblo, no solo en el plano individual, sino también en el de la colectividad. Y los 4 años transcurridos en nuestro país, desde 2016 al 2019,
demuestran palmariamente esta afirmación de los primeros peronistas. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna, o sea, del neoliberalismo imperante en nuestro país hasta el 10 de diciembre de 2019, es su despreocupación, y ahí yo diría, agregaría hasta el desprecio por la realidad del pueblo, no solo en el plano individual, echando gente, destruyendo la industria en forma despiadada, sino también en el plano de la colectividad, es así nomás. Esto quiere decir que no solo el hombre común aparece excluido de estos sistemas, sino también el pueblo en su conjunto, cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan para los individualistas ni para los colectivistas. Los primeros peronistas llamaban individualistas a los liberales o neoliberales y colectivistas a los fascistas, a los nacionalsocialistas y a los comunistas, o sea, a los que dan preponderancia, los individualistas en el sentido de quienes le dan preponderancia al individuo, prescindiendo o anulando el Estado en lo más posible, como hicieron los macristas en los últimos 4 años, o dándole preponderancia al Estado, como ha hecho el comunismo en Rusia en su momento y ahora en China y en otras partes del mundo. Son dos corrientes políticas que no coinciden en lo fundamental con la filosofía peronista. Para los primeros, o sea, los individualistas, porque librados cada uno a su propia suerte en la lucha implacable de todos contra todos, como nos pasó últimamente, no hay nada común que permita hablar de pueblo. Lo único común es la competencia que une, que no une, sino que separa. Cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás. Realidad inexpugnable en la realización del neoliberalismo. Y estos cipayos y vendepatria que nos gobernaron encima le agregaron el odio hacia todos y a todas, desgraciadamente. Para los segundos, o sea, para los colectivistas, parecería a simple vista que el pueblo ocupara el principal lugar. Sin embargo, no es así, pues mediante la ficción de que la colectividad se encuentra fielmente representada por el Estado, en definitiva resulta ser el único privilegiado. O sea, el Estado en su conjunto, a veces a costa de la realización de los individuos. En cambio, la doctrina justicialista es popular, porque tiene al pueblo como objetivo supremo. Para nosotros, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación son las finalidades supremas. Segundo, porque se ofrece verdadera y convincente, de modo que éste la adopta en un asentimiento espontáneo de su alma. O sea, no se impone al pueblo, sino que el pueblo la acepta libre y voluntariamente, como siempre ha hecho el peronismo a través de las elecciones. Por eso su creador ha ido al pueblo y del pueblo ha revertido muchas veces con una nueva expresión. Perón ha dicho siempre que lo que él trató de hacer en toda su vida ha sido interpretar y realizar los anhelos del pueblo. Hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino. No, decía Perón el 19 de julio de 1950. Hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino, que está tomada del pueblo argentino. No hemos inventado nada.
lo que el pueblo quiere lo hemos traducido en una doctrina de carácter económico, político, social y cultural. Era más o menos, mucho mejor dicho, lo que yo pretendía compartir con ustedes recién. Y vamos a un tema muy discutido por algunos en algunos aspectos, que se refiere a que la doctrina peronista es profundamente cristiana o el justicialismo es profundamente cristiano. Y acá los primeros peronistas tratan de justificar esta afirmación y el sentido en el cual no se trata acá ni de temas religiosos, ni de cura, ni de fraile, ni de la iglesia, sino vamos a ver que se trata de valores que evidentemente se introdujeron en la humanidad a través del cristianismo. Prosiguiendo con el análisis de la definición de justicialismo, debemos señalar que el verdadero cristianismo, estamos hablando del verdadero cristianismo, es una característica esencial del justicialismo. Y vamos a ver en qué sentido. No solo campea tal hondo sentido en toda la obra de Perón, no solo lo dice Perón en todos lados, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales, materia y espíritu, individuo y comunidad que reconocemos en todo ser humano, que es la auténtica valoración cristiana, de fondo, no de forma, de contenido, no de continuidad. En el peronismo es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo, de acuerdo a las siguientes características. Igualdad de todos los hombres y mujeres. Para nosotros, todos los hombres y mujeres son iguales y merecedores de todos los derechos. No solo eso, sino que para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es dignificable fundamentalmente a través del trabajo. Y como decíamos hace un rato, es principio y fin en sí mismo, tiene valores sociales y es una armonía de materia y espíritu. Por otro lado, el amor al prójimo sin omitir la condenación de los explotadores y esclavizadores. Respecto a la propiedad privada, siempre que no se torne perjudicial para la sociedad, la limitación de los poderes del Estado y el reconocimiento de la dignidad del trabajo esencial para el peronismo. En otro orden de cosas, la estabilidad de la familia y la consideración de la misma como pilar fundamental de la sociedad, el sentido social de la justicia, el respeto integral a la persona humana y por último, que es la glorificación de la libertad de hacer el bien sin mirar las circunstancias y por sobre todas las cosas, es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo por el amor, el divino recurso. Tal es así que Perón dice en otro lado, lo único que construye es el amor. Y si hubo alguien que hizo realidad en su vida esta expresión de Perón y de Jesucristo, ha sido Evita, evidentemente. Aquí se realiza la conjunción entre la prédica de Cristo y la praxis, prédica y acción de Eva Perón, claro que sí. Si Cristo es el bien, la verdad y la vida, predicó el amor entre los hombres, ¿dónde hemos de encontrar un ejemplo más puro de aplicación que en la abanderada de nuestro movimiento? Es así nomás, les guste o no les guste a algunos. Si él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ella lo amó mucho, muchísimo más que a sí misma.
dedicándole todos sus esfuerzos y sacrificios hasta rendirle al fin su preciosa vida. Tarea que deberíamos hacer los peronistas en todas y todos los lugares, para lo cual evidentemente hace falta una formación que lamentablemente todavía no tenemos institucionalizada en el movimiento, y que yo humildemente a través de estos videos quiero compartir con ustedes, por lo menos para que todos sepamos que existen y que estos conceptos fueron transmitidos por los primeros peronistas y que nos permitió llegar hasta hoy con las cualidades y los defectos que aún tenemos. Vamos a ver entonces el tema de Cristo y su doctrina en una explicación de por qué para Perón el justicialismo es profundamente cristiano. Cristo aparece como un defensor, escuchemos bien, ¿por qué cree? O sea, tomamos esta afirmación de que es profundamente cristiano. Cristo aparece como un defensor de los humildes, en ese sentido es, como un justiciero que anatematiza con palabra vigorosa a los opresores y pervertidos, cosa que deberíamos hacer nosotros también, llamándolos a cumplir con sus responsabilidades ante Dios y ante los hombres. El cristianismo es, en su origen, la expresión de los oprimidos, la religión de los esclavos, de los libertos, de los pobres, de los hombres y mujeres privados de derechos, de los pueblos sometidos al despotismo de Roma. Es así nomás. Los primeros cristianos fueron, pues, los caídos y los oprimidos, que arrastraban su vida desdichada por la poderosa y corrompida ciudad de Roma, por los extensos latifundios de toda Italia, Sicilia y África. Para elementos tan diversos no se presentaba una senda común de liberación. Estamos hablando de que el peronismo se plantea como un movimiento político de liberación. Lo fue del 45 al 55, fue el lema de todo el peronismo en la lucha del 55 al 73, y fue el lema central de la vuelta de Perón, la lucha por la liberación. El hombre y la mujer libres, derrotados. Está narrando la situación en la época de Jesucristo, ¿no? En el mundo. El hombre y la mujer libres, derrotados por los romanos, soñaba con su ciudad de origen, en general la polis griega, de la que sus antepasados habían sido ciudadanos. El prisionero de guerra, reducido a la condición de esclavo, soñaba con la vuelta a los tiempos de la libertad antes de su cautiverio. El pequeño campesino, esclavizado por las deudas, anhelaba la tierra que estaba en manos de los poderosos y a los cuales nunca alcanzaba a pagar todo lo que le exigían, como parece que nos pasa a los argentinos, lamentablemente. Toda esta gente sin horizonte, sumida en la desesperanza, encontró el camino de liberación en la palabra nueva de Jesucristo, que agitó las ansias de una vida más justa en sus pensamientos inflamados de amor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. En este sentido de justicia, es que en el justicialismo se dice que es profundamente cristiano.
Ante los cuadros pavorosos de hambre y de enfermedad, de vergüenza y de humillación que contempla Jesús en su marcha, cuyos culpables son los ricos por su insensibilidad, egoísmo e injusticia, levanta su palabra condenatoria de la siguiente manera. De cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Más os digo, que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Una cosa que podríamos decir nosotros también. Pero le asalta el pensamiento doloroso de que mañana los pobres redimidos puedan ser iguales que los ricos. Por eso dice, enalteciendo el concepto de la justicia. Pues yo os digo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Comparto estas ideas que yo también comparto, porque este es el sentido en el cual se dice que el justicialismo es profundamente cristiano, sobre todo referido al cuidado de los pobres, de los humildes, a la búsqueda de la justicia, etcétera, etcétera. Centrando su prédica contra la guerra de los unos contra los otros y de los pueblos contra los pueblos, bendice a los predicadores, a los hombres y mujeres de buena voluntad, que siempre saben encontrar los caminos para el entendimiento fraternal. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, sin cansarse de insistir en el más glorioso concepto surgido de la esencia de Dios y del hombre y la mujer. Amaos los unos a los otros. Y repito una vez más, como coincidencia fundamental en este tema central, tanto del cristianismo como del peronismo, Perón dice en otro lado, lo único que construye es el amor. Y es así nomás. En base a esta prédica que toca las fibras más auténticas de la condición humana, Jesús triunfa en su Calvario. Y así, el cristianismo produce el milagro de abrir las más anchas vías a la consideración de las potencias y capacidades humanas sin caer en la vanidad homocéntrica, al afirmar con más fuerza que ningún otro movimiento de la historia la existencia de Dios único, omnipotente y poderoso, supremo creador de todo y fundamentalmente artífice del hombre y la mujer, hechos todos a su imagen y semejanza, y por lo tanto todos y todas iguales, hechos a imagen y semejanza de Dios. Antes solo los poderosos eran los hijos de los dioses. Antes solo, y ahora pareciera que también, algunos se creen, algunos poderosos se creen los hijos de los dioses. En adelante, tanto lo será el poderoso como el desheredado, pero con la diferencia de que el desheredado se sentará a su diestra. Pequeña diferencia. La prédica de Jesús es eminentemente popular y justiciera. De ahí que el justicialismo no pueda reconocérselo sino como un cristianismo adaptado a las condiciones históricas de nuestro tiempo. Veamos si no la palabra de su genial creador. Sueño con una comunidad de hermanos donde cada uno piense un poco más en el necesitado que está a nuestro lado que en satisfacer nuestra propia vanidad, nuestros vicios y nuestras necesidades, decía el general Perón el 14 de octubre del 53. Y como esta frase hay miles. Y cuando condena la riqueza que amasan los modernos esclavistas, no queremos que la riqueza de unos pocos esté apoyada sobre torsos enjutos
de esqueletos vivientes por la miseria de esos patrones que no supieron cuidar más a sus hombres y mujeres que a sus vacas o a sus toros. Perón, 23 de mayo de 1950. O cuando señala la necesidad de un reparto equitativo de los bienes. La riqueza no vale nada si no se puede dirigir el reparto para que a todos les toque lo indispensable para vivir y gozar de una vida digna que merezca ser vivida. O al señalar que la injusticia de la oligarquía no debe ser sustituida por una nueva injusticia, como cuando Jesús condenaba la injusticia de los fariseos, llamando a no imitarlos. Nosotros no hemos venido como innovadores a quitar una injusticia para instalar otra. Hemos venido a suprimir una injusticia para fijar la justicia. En este sentido, estamos hablando de que el justicialismo es profundamente cristiano. Igual que en sus sencillos conceptos sobre la máxima aspiración de los hombres, de las mujeres y de los pueblos en todas las épocas, o sea, la paz, que Perón siempre propició. Queremos la paz, porque la única arma que nos puede hacer grandes es el trabajo en paz. El trabajo en paz. Y en el 74, si no me acuerdo mal, decía, venimos a hacer una revolución en paz para poner al pueblo en condiciones de afrontar el futuro. Revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Es una frase que me la aprendí de memoria porque me parece de real valía. Vemos en estas palabras de Perón el vigor y la perennidad del pensamiento de Jesús que resume las más nobles aspiraciones de la humanidad. La paz. En efecto, al igualar a todos los hombres y mujeres en la humildad derivada del hecho de ser todos hijos de Dios, Cristo presta el más grande favor a que podían aspirar los humildes, el de la supresión de odiosas divisiones de los hombres y mujeres en clases, que existió y existe todavía, desgraciadamente, en toda la humanidad. Para el peronismo hay una sola clase de hombres y mujeres, hombres y mujeres, las y los que trabajan. Aún el género humano debió sufrir la prueba del absolutismo, la explotación y opresión capitalista y la aniquilación totalitaria, pero la vía luminosa se abrió ante los pueblos en el momento en que fue clavada a la tierra la cruz del Marte y del Gólgota. Esa vía luminosa no ha hecho más que ensancharse hasta llegar a este momento en que nosotros lo pretendemos y la realidad lo confirma. En el extremo austral del continente americano se instaura un régimen social que enarbola los inmortales principios cristianos y los concreta en hechos, que es lo único verdaderamente importante. Por otro lado, decimos que el justicialismo es profundamente humanista. La doctrina justicialista está centrada en el hombre, en la mujer, en el ser humano, al que considera como único fin y hacia el que se dirige toda su acción. Repito, y lo puse en rojo para que lo tengamos muy, pero muy en cuenta. La doctrina justicialista se encuentra en otro proyecto político que tenga esta finalidad suprema. Por favor, me lo transmiten porque yo no lo he podido encontrar todavía.
La doctrina justicialista está centrada en el hombre, en la mujer, en el ser humano, al que considera como único fin y al que se dirige toda su acción. Toda su acción. Nuestra doctrina es una doctrina humanista, dice Perón. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y la mujer y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre y la mujer individualmente considerados para hacer su felicidad y al hombre y la mujer colectivamente tomados para hacer la grandeza y la felicidad del país, que no es ni más ni menos que la explicación de la definición de doctrina peronista que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo considerados en forma individual, o sea, la posibilidad del ejercicio de todos los derechos y la grandeza de la nación considerado colectivamente. Se basa, pues, en el principio también aceptado, en cierto modo, por las concepciones individualistas de que nada hay superior al hombre y la mujer. En el peronismo, nada debería haber superior al hombre y la mujer. Por eso, que nuestro gobierno, a partir del 10 de diciembre, haya puesto su central preocupación en los más necesitados, sobre todo los que lamentablemente están padeciendo hambre, es parte de este concepto que estamos desarrollando. Nada hay superior al hombre y la mujer. Y el hombre y la mujer debería ser la primera y principal, y como dice el hombre, la doctrina justicialista está centrada en el hombre, en la mujer, en el ser humano, al que considera como único fin y hacia el que se dirige toda su acción, y al que se debería dirigir toda la acción que hagamos todos y todas nosotros. Pero dichas concepciones, cuando se referían con tanto elogio al hombre, lo hacían para señalar los méritos de los que pertenecían a su clase, como pasó durante casi toda la historia y sigue pasando ahora, como por ejemplo los que no gobernaron estos últimos 4 años, que solo gobernaron para su clase. Y esto está escrito en 1954. Lo repito para que lo tengamos bien claro. Se basa pues en el principio también aceptado en cierto modo por las concepciones individualistas, o sea, por los liberales y neoliberales, de que nada hay superior al hombre y la mujer. Pero dichas concepciones, cuando se referían con tanto elogio al hombre, lo hacían para señalar los méritos de los que pertenecían solamente a su clase. Su concepto no abarcaba al hombre y la mujer de pueblo, al trabajador y la trabajadora, no. Es así nomás, lo hemos vivido, no hace falta dar muchas explicaciones. Por el contrario, tanto los humanistas del pasado, incluso los del Renacimiento, como vamos a ver más adelante, como la élite culta de nuestra oligarquía, menospreciaban al hombre y menosprecian muchos todavía al hombre y a la mujer de pueblo en los términos brutales que señalaremos más adelante cuando hablemos del humanismo en capítulos posteriores. Pero ahora los choripaneros, los negros de mierda, como se expresaban lamentablemente los pibes los otros días en Villa Gesell. Por otra parte, la dinámica de su egoísmo los llevó a considerar al individuo aislado de la comunidad, al estudiar las posibilidades del hombre y la mujer como si el Robinson Crusoe fuera posible, cerrando los ojos a la realidad fundamental de su naturaleza social. Esos que dicen, yo me las arreglo solo, yo trabajé toda la vida, no necesito de nada ni de nadie. Esos que no se consideran parte de nuestra nación, de nuestro país. Que no es culpa de ellos, es una mentalidad que lamentablemente
tiene su origen también en la filosofía, Lo vamos a ver más adelante. El justicialismo, fiel a los conceptos que enaltecen la condición humana, saturado del más hondo sentimiento altruista, centra su ideología y su preocupación en el hombre y la mujer de pueblo, en el hombre y la mujer humilde, en los trabajadores, en el amplio alcance del término, trabajador intelectual y trabajador físico, reivindicando a los humildes de todas las naciones y proclamando la primacía en nuestro país de una sola clase, la clase de los que trabajan. En medio de la aguda crisis total de valores que flagela a la humanidad contemporánea, lo decían en el año 50 y sigue siendo lamentablemente verdad, el justicialismo, haciendo una revisión popular y verdaderamente democrática de los valores vigentes, encuentra los elementos positivos para la estructuración de una corriente humanista y popular. Humanista y popular. Esta nueva corriente humanista abrirá las vías a la solución de problemas insolubles hasta hoy. De modo que donde otras doctrinas no ven más que ruinas, el peronismo descubre los elementos para el advenimiento de un renacimiento más luminoso todavía que el que subsigue a la crisis medieval, porque el nuestro cuenta con un hombre más libre, un hombre y una mujer más libre, y por lo tanto con una conciencia más capaz, como dijo Perón en el Congreso Nacional de Filosofía, al hablar de la comunidad organizada, el 9 de abril de 1949. Y con esto damos por finalizado el primer capítulo de Filosofía Peronista, y al final de todos los capítulos los compañeros del primer peronismo ponían una especie de síntesis que yo voy a compartir con ustedes porque me parece importante. En la introducción general se habla de que la filosofía peronista es una sólida y realista filosofía integral del hombre y la mujer del pueblo, que seguramente y fundamentalmente a través de la concepción que tenemos del hombre y la mujer, del ser humano, determina el estilo de vida de todos y cada uno de nosotros. Hablando de la definición, el justicialismo es una nueva filosofía de la vida, decíamos, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y vimos en qué sentido era cada una de estas cosas. Por otro lado, haciendo el análisis de la definición, decíamos que el justicialismo es una nueva filosofía de la vida porque es una orientación que determina un nuevo modo de vida personal y social. Es simple porque es verdadera y la verdad habla sin artificios, decía Perón siempre, ¿no? Es una filosofía práctica porque enseña a obrar. La acción y la realización son sus caracteres típicos y centrales. Por otro lado, es popular porque tiene como objetivo la felicidad del hombre y la mujer del pueblo y se le ofrece a éste de manera verdadera y convincente, a través de la persuasión, por supuesto. Por otro lado, es profundamente cristiana y ya vimos en qué sentido. El punto de sostén del justicialismo reside en una valoración cristiana de las fuerzas humanas. En la práctica, en la aceptación de las consecuencias sociales del Evangelio, en la aceptación de las consecuencias sociales del Evangelio. No es un tema religioso, es un tema social y cultural. Es profundamente humanista en el sentido de que está centrada, el justicialismo, la doctrina peronista está centrada en el hombre y la mujer, a quienes considera único fin y hacia quienes dirige toda su acción. Y con esto
compañeras y compañeros, terminamos hoy el capítulo primero de Filosofía Peronista, compartiéndolo con ustedes. Creo que hemos compartido temas centrales para entender al peronismo, sobre todo porque todo lo que vamos a ver en filosofía peronista termina siempre explicando por qué para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por lo tanto es dignificable fundamentalmente a través del trabajo y es el punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos. Es un ser social, es para el peronismo el hombre y la mujer es una armonía de materia y espíritu, y todo lo que veamos en filosofía peronista va a ir centrada en la explicación de estos temas importantes. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, ciudadanas y ciudadanos que me están escuchando y a los que me escuchen más adelante. Gracias a lo que veo que me están escuchando en este momento, siendo las 23:56 del martes 11 de febrero de 2020. Muy buenas noches a todos y a todas.